Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta edición que iniciamos 15 minutos antes porque tenemos información importantísima que compartir con ustedes. Y por eso de inmediato hacemos contacto con Gustavo Díaz, que está en Liberia tras la detención del principal sospechoso de asesinar a los 5 jóvenes en ese lugar el 19 de enero pasado. Buenas tardes, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos la transmisión para esta edición meridiana desde Barrio La Victoria, en Liberia. Una mañana de mucho trabajo y a continuación, de una vez, vamos a ver las imágenes que corresponden al traslado de este sospechoso cuando lo sacan de la vivienda y lo montan a una perrera. Esto ocurrió hace escasos 5 minutos. Imágenes en directo que estamos observando de este operativo, el momento en el que agentes judiciales de Liberia trasladan a este hombre de 33 años desde la casa en donde vive él hasta la perrera para posteriormente ser trasladado a la fiscalía acá en el cantón de Liberia. Vamos también a ampliarles durante toda esta transmisión cómo se ha desarrollado este operativo que desde las 6 en punto de la mañana ustedes sintonizaron con Noticias Repretel, luego de 15 días, 360 horas de trabajo arduo por parte de las autoridades judiciales. Características de un hombre que el OIJ detalla como paranoico, como una persona obsesiva que lo llevó de alguna manera bajo el consumo de drogas a cometer este asesinato múltiple que se dio la madrugada de aquel jueves 19 de enero en una casa que le alquilaban los abuelos de este sospechoso a un grupo de estudiantes universitarios que no tenían más de 6 meses de vivir acá. Vamos a ver de inmediato cómo es que ingresan los agentes judiciales a las 6 en punto en este sector de Liberia. Luego de estas imágenes vamos a iniciar describiendo una escena para que todos ustedes que nos están sintonizando puedan tener una idea de qué es lo que pasa aquella madrugada. Y es que el OIJ ya logró establecer algunas horas puntuales e importantes de cómo se desarrolló este hecho. Según el director del OIJ hace escasos minutos en conferencia de prensa, nos indicó que este sospechoso ingresa a la 1 de la madrugada aproximadamente, 1 y algunos minutos a la vivienda. ¿Cuál es la posibilidad de que él ingresara? Estamos viendo acá la forma en cómo colinda la casa en la que él vivía con la casa donde habitaban estos estudiantes universitarios. Escasos 3 metros los separaba, según nos lo ha confirmado el director del OIJ. Bueno, la principal posibilidad es que este sospechoso, al ser familiar de los adultos mayores que le alquilaban el aposento a los estudiantes universitarios, posiblemente tendría las llaves de una de las puertas. Así se ha logrado determinar inicialmente. ¿Por qué? Porque no hay ninguna
fuerza hacia ninguna de las puertas de la casa, del apartamento, que haga sospechar a la policía que este hombre ingresó utilizando la fuerza, utilizando golpes hacia los llavines directamente de estas cerraduras, de estas puertas, y es por eso que se cree eventualmente que él estaría utilizando algunas llaves que pudo tomar de la vivienda de sus abuelos, quienes eran los que le alquilaban a esos estudiantes el aposento en donde lamentablemente los asesinan. ¿Qué es lo que transcurre una vez que este hombre ingresa? Aproximadamente 1 hora, él se encuentra con los muchachos, posiblemente amenazándolos con un cuchillo y obligando a uno de ellos a amarrar a los demás. Es a eso de las 2:10. El lapso que maneja el OIJ es que las muertes ocurren entre las 2:10 y las 2:49. Esas son las horas exactas en donde pudo haber ocurrido este crimen múltiple que se dio esa madrugada del jueves. 30 minutos que le bastaron a este sospechoso para atacar a estas 5 personas, 6 en total, porque un adolescente logró salir con vida de esta situación. Durante la mañana ha sido mucha la información que ha trascendido y vamos a escuchar a continuación declaraciones de don Walter Espinosa. En pocos minutos vamos a tenerlo a él en vivo, en directo, ampliando más sobre los hallazgos importantes que en minutos les vamos a comentar. Pero durante la mañana han sido claros, han sido concisos y también han dado detalles de toda esta investigación. Escuchemos. Efectivamente, es vecino de las víctimas o de la vivienda donde fueron localizados los cuerpos. El organismo de investigación judicial, absolutamente comprometido con la sociedad y entendiendo que esto es un hecho lamentable que impactó y conmocionó a la población, actuó de manera inmediata, profesional y precisa, y hoy estamos logrando la detención del sujeto que desde nuestro punto de vista fue quien realizó el hecho criminal que estamos investigando. Don Walter, ¿se confirma la presencia de esta persona acá? Ya lo tenemos detenido, en efecto. Don Walter, háblenos un poco, la gente quiere saber algunos detalles dentro de lo que les sea posible. ¿Cómo se logra vincular a esta persona con las víctimas? En efecto, no son muchos los detalles que nosotros podemos brindarles. Podemos confirmarles que es un sujeto de apellido Ríos Mairena, que tiene 33 años de edad, que tiene rasgos de personalidad muy particulares y que para efectos de lograrlo vincular con el hecho criminal tuvimos que recurrir a la ciencia de naturaleza forense, al análisis de muchos datos y al procesamiento de muchos eventos. Esa circunstancia pues nos permitió a nosotros obtener conclusiones que sirven para establecer que este es el sujeto que probablemente cometió el hecho. Evidentemente esto tendrá que ser sometido también a la valoración de jueces, pero el organismo de investigación judicial realizó una investigación, por lo menos desde mi punto de vista, impecable. Logramos vincular una sola persona con los hechos con mucha certeza, es la persona que tenemos detenida en este momento a mi espalda. Ahorita se está haciendo un trabajo en la escena del crimen, en las casas allanadas más bien, donde estamos buscando pruebas que nos ayuden todavía a reafirmar más la vinculación de este sujeto con los hechos. Es un trabajo meticuloso, es un trabajo lento, porque se tiene que revisar centímetro a centímetro. Incluso vamos a utilizar nuestro CAN que detecta rastros de sangre, pues para revisar y tratar de obtener algún elemento mayor. Posiblemente acá vamos a durar algunas horas tratando de revisar tanto la casa donde vive el sospechoso como la casa de los abuelos, que tiene una conexión directa entre ambas viviendas. Hay que tomar en cuenta que cuando se atendió la escena del crimen, traemos especialistas de la escena del crimen que levantaron una serie de elementos biológicos, etcétera, que son los que nos sirven de elemento de comparación para establecer si la persona estuvo en el lugar. Tenemos un elemento, una prueba que nos da certeza de la vinculación de este sujeto con el lugar de los hechos, y pues también para reafirmar aún más, repito, tenemos que llevarlo a él para sacarle muestras de sangre, cabello, etcétera, y hacer esa comparación con otros elementos. Bueno, ¿cuál es el escenario a esta hora? Yo quiero mostrarles a ustedes 2 trabajos que se están haciendo en este momento. El primero de ellos es el que realizan los funcionarios de ciencias forenses, que están haciendo en este momento mediciones específicas para determinar la posible movilidad
el acceso y la cercanía que tenía la vivienda de los estudiantes universitarios con la casa del sospechoso que esta mañana detienen. Ellos están realizando con un equipo especial toda esta serie de mediciones que les permite tener así un planeamiento de ejecución del crimen, se le llama a nivel judicial. Y lo otro es la evidencia. Todo esto que estamos observando en la puerta prácticamente de la casa de los abuelos de este hombre de 33 años es evidencia que en este caso está recolectando el OIJ. Comenzaron en la casa de él los funcionarios biólogos forenses con el perro adiestrado. Y para que ustedes tengan una idea, ya hay resultados importantes que trascendieron en los últimos minutos. Según nos ha confirmado don Walter Espinosa, director del OIJ, ya se tiene decomisado, en este caso, una pantaloneta, unas tenis y también un cuchillo. Esas dos prendas de vestir y esa eventual arma fueron recolectadas ya luego de que el perro adiestrado que ingresó al OIJ a lo interno de la vivienda, con su olfato y su entrenamiento bastante desarrollado, llegó hasta estas prendas y hasta este cuchillo que tendrían rastros de sangre. Se les hace pruebas de luminol y se logra determinar que eventualmente son pruebas importantes dentro de la investigación. ¿Y por qué decimos importantes? Por dos razones. La adolescente que logra sobrevivir describe a la policía que en el momento en el que este hombre ingresa a la casa, eso de la 1 de la madrugada del jueves 19 de enero, él estaba sin camisa y poseía una pantaloneta y unas tenis. Esa pantaloneta y esas tenis serían, bajo las sospechas que se mantienen en este momento, eventualmente las prendas que el perro adiestrado logró ubicar dentro de la casa de este sospechoso. Pero no solo eso, uno de los elementos que existían era el cuchillo, que hasta esta hora no se había ubicado. Bueno, ya se está decomisando en este momento un arma punzocortante que los perros también determinaron tenía rastros de sangre, así que todo eso se está llevando hasta el laboratorio de ciencias forenses para ya hacer los respectivos análisis. Pero hay algo más que ha trascendido en las últimas horas con respecto a este caso y que es lo que permite a las autoridades, sin necesidad de la prueba testimonial de la joven que sobrevivió, vincular a este hombre. Lo que permite es una huella de sangre impregnada en la pared cerca de un encendedor de bombillo que estaba en el aposento donde los jóvenes fueron asesinados esa madrugada del jueves. Esa huella de sangre se le hicieron pruebas y se logró determinar, para que ustedes tengan idea, de que 14 caracteres que según el OIJ se analizan de esta huella corresponden a este sospechoso que se detiene hoy. Y para tener mayor certeza, con solo 11 de esos caracteres positivos, prácticamente que la huella se confirma es de él. Y las pruebas que se hicieron arrojan 14, no 11, sino 14 caracteres positivos. Eso es lo que al día de hoy le hace al OIJ solicitar la orden de allanamiento a un juez y que el juez la avalara para poder realizar todo este operativo que nosotros les hemos estado llevando desde horas de la mañana. Esa prueba fundamental es la que en este caso se lleva a un laboratorio y se determina de esa forma cómo es que este hombre pudo haber estado vinculado. Pero ¿cuál ha sido la reacción de los vecinos? ¿Qué han dicho ellos? ¿Cómo se han tomado esta noticia de que el asesino estaba a 4 metros del apartamento donde mataron a estos 4 estudiantes de la UCR y uno más de la Universidad Técnica Nacional? Escuchemos a los vecinos, quienes conocían incluso a este hombre de 33 años. Y yo caminaba con miedo porque ¿sabes? Yo llegaba a la casa a ver las 10, las 11 de la noche y yo caminaba por todo y yo sentía la hora que ese hombre me saliera. Y ahí uno caminaba ya con miedo. Igual como mi hija trabaja y yo cuido a las niñas, y a veces quedamos solas en la casa, pero ya como ya cuando nos dijeron la noticia que ya lo habían agarrado, ya los otros estamos tranquilos todos. Según se parece que el día que pasó, dicen que el hombre hasta lo teníamos cerca y nosotros nunca lo imaginamos que era él, ¿verdad? Sí. Ahora el susto de pensar que te lo tuvieron a la par. Sí, ahora el susto de saber que lo teníamos a la par y nunca lo imaginamos que era él. Bueno, y ahora la gente está un poquito ya más tranquila ya.
Y ahí darle compasión a los viejitos, porque los viejitos ya pobrecitos son viejitos enfermos, los abuelos de él, pero la locura que ese muchacho cometió no era para que hiciera eso, porque ¿quiénes son los que sufren? Los padres, las madres y los abuelitos ya. Un dolor grande para acá, Liberia y para el barrio también, porque aquí en el barrio sí es un barrio sano ese, y al ver pasado eso todo el mundo está sorprendido. No todo el mundo, todo Costa Rica, mejor dicho. Uno, como dice el dicho, uno es de la persona que menos sospecha es la que hay. Porque bueno, de lo que se ha oído los acontecimientos, supuestamente dicen que la misma persona hasta tuvo supuestamente aquí en el mismo punto el día de la tragedia. Bueno, sí una persona conocida porque ha sido del mismo barrio, pero igual a uno le cae impactante porque uno nunca se va a poner a pensar ni a sospechar de que fue él ni eso. Entonces uno se queda impactado porque ya es conocido del barrio y uno ha tenido, digamos, tanto tiempo de conocerlo y todo eso. Y el momento que yo vengo del trabajo me están contando del operativo que fue él y uno queda impactado porque uno no se imagina que fue el autor. Y para uno uno ve que es una persona que no tiene rasgo como para hacer esa magnitud, digamos, de... Michael, me llama la atención eso que usted me dice. Por lo que veo, se criaron juntos en el mismo barrio, usted lo conocía. Él no presenta características violentas que a ustedes les permitiera sospechar de él. Bueno, no, porque la verdad que él siempre ha sido, digamos, una persona que... Bueno, yo como la mayoría de veces me la tiro, íbamos trabajando, entonces nos veíamos así como que antes de que estuviera preso, porque él estaba preso por drogas. Él venía saliendo de esa condena que está con un beneficio. Pero... En este momento va a ser importante lo que podamos conversar y recabar, dado las evidencias que se han recolectado en las últimas horas. El trabajo de los biólogos forenses es muy importante. Ellos son los que se encargan de ir recolectando las evidencias. Don Walter Espinosa, director del OIJ, nos va a ampliar más sobre eso. Don Walter, recién terminamos conferencia de prensa. Usted nos manifestaba elementos muy importantes que no sabíamos hasta la mañana. Lo que permite que se avale el allanamiento, no solo la versión de la muchacha, sino también una prueba fundamental que se encuentra en la escena del crimen cuando ustedes hacen la inspección, y es una huella de sangre que eventualmente correspondería al sospechoso. Descríbanos sobre eso, don Walter. En efecto, además de los datos que nosotros obtuvimos como consecuencia de la entrevista de la testigo menor de edad y además datos adicionales que nosotros hemos compilado como parte de la investigación, como consecuencia de la revisión del lugar donde sucedieron los homicidios, localizamos una huella palmar izquierda impregnada en sangre que corresponde al sospechoso. Y hacemos esta afirmación porque logramos establecer que hay coincidencia en 14 caracteres entre las huellas digitales del sujeto y la huella que localizamos en la pared del lugar donde ocurrieron los homicidios. Pero es más importante aún tomar en consideración que esta huella palmar está impregnada en sangre, lo que significa de manera necesaria que la persona que dejó esa huella ahí tuvo contacto con los cuerpos o con los fluidos biológicos, en particular con la sangre que estaba en el sitio. Fue colectada de manera debida, fue revisada, ha sido avalada de manera absoluta y, como les comentaba, tiene un nivel de coincidencia de 14 caracteres que supera en 3 la norma costarricense para entender que esa huella es indubitable e irrefutable. Don Walter, durante la mañana han existido hallazgos importantes también. Los biólogos forenses, con la ayuda del perro adiestrado, lograron determinar 3 elementos importantes: prendas de vestir y un cuchillo también, que no se está afirmando que sea el arma, pero sí hay un rastro de sangre y por eso se está llevando al laboratorio forense. Descríbanos sobre las prendas, el porqué, lo importante de las prendas y del arma también. De acuerdo con los datos que tenemos relacionados con la persona que ejecutó el hecho criminal, en esa oportunidad vestía una pantaloneta de color blanco y unos zapatos tipo tenis de color blanco o gris. Y además tenemos datos que indican de manera indefectible que el arma que se utilizó para ejecutar los homicidios fue un cuchillo.
Hoy revisamos la vivienda en presencia de un juez y de los señores fiscales. Utilizamos a nuestro perro Aquiles, que es especializado en la detección de muestras de sangre, y utilizamos biólogos forenses. Ellos lograron ubicar una pantaloneta de color blanco que tuvo contacto con sangre, que está impregnada de ese fluido biológico, y además localizamos unos zapatos tipo tenis que tienen la misma condición, o sea, vinculación o transferencia de sangre para con ellos. Y también encontramos un cuchillo que tiene trazas de sangre. Obviamente los vamos a trasladar al laboratorio, pero independientemente de que logremos encontrar suficiente cantidad o material para comparar o no, lo importante es que ya tenemos una prueba adicional que dice que en esos 3 objetos hubo sangre en algún momento, y eso es compatible con la versión de una de las víctimas y con otros datos que habíamos compilado. Compatible porque la muchacha asegura eventualmente que la vestimenta que utilizaba ese hombre era similar a lo que se halló acá. En efecto, así es como usted lo señala. Don Walter, estábamos observando acá la medición que hacen los compañeros de ciencias forenses. Usted me indica que es el método muy interesante, muy importante para poder analizar la escena del crimen, o por lo menos lo que sus alrededores en tercera dimensión describan. Esos compañeros que ustedes observaron y que están utilizando un aparato, bueno, ya acaban de retirarlo, lo que nos permite a nosotros es reconstruir en tercera dimensión determinados objetos o áreas espaciales, de manera tal que nosotros luego podemos trasladar prácticamente en vivo qué fue lo que sucedió en el sitio. Esto es una cámara que simula una tercera dimensión, que nos da perspectivas para entender cómo sucedieron los hechos y que nos permite hacer movimientos de distintos vectores para lograr explicar la dinámica de los acontecimientos. Este tipo de equipo lo usamos generalmente en temas de tránsito, en homicidios y en lugares que presentan alguna complejidad desde la perspectiva espacial, porque logramos entonces filmarlos y poderlos reconstruir como si fueran de realidad prácticamente virtual. Don Walter, usted nos mencionaba algunas horas específicas del momento del crimen que se logró determinar. Incluso podríamos estar hablando de que en el momento en el que ingresa esta persona, 1 de la madrugada, pocos minutos después, hasta el momento en que comienza a ejecutar los crímenes, que se cree son de las 2:10 a las 2:49, tiene un lapso de 1 hora allí adentro que eventualmente él redujo a la impotencia de estas personas. ¿Ustedes lo manejan así? ¿Esa es la teoría que se tiene? Es una teoría amparada en datos objetivos obtenidos como consecuencia del análisis del sitio y también de datos de naturaleza electrónica que nosotros tenemos y que nos permiten confirmar esa circunstancia de tiempos, de modo de ejecución, del tiempo de permanencia y de la manera como se ejecutó. Y en efecto nosotros tenemos ya establecidos rangos horarios en los que se verificó el hecho criminal. Esto nosotros lo obtenemos, lo trasladamos, lo vinculamos con los otros datos que hemos compilado y al final de cuentas nos permite construir una tesis o una teoría muy fuerte que trasladamos al Ministerio Público, que fue avalada por los fiscales y que constituye la esencia misma del allanamiento que ejecutamos y la detención de Ríos Mairena al día de hoy. Lo que las personas están más sorprendidas, don Walter, es la cercanía de los aposentos, de donde vive este sospechoso y del apartamento que alquilaban los estudiantes universitarios. Estamos hablando de 3 metros aproximadamente. Usted nos decía que hay una gran posibilidad de que el acceso a esa vivienda fuera sin ningún tipo de forzamiento en las cerraduras y que eventualmente hasta llaves, tal vez, de ese apartamento podría tener el sospechoso. Eso es parte de la tesis que manejamos. En efecto no hubo forzaduras, eso sí lo podemos afirmar, o sea que el ingreso a la vivienda no implicó utilización de fuerza de ninguna naturaleza y existen algunas posibilidades relacionadas con el modo como el sujeto ingresó al sitio, una de las cuales puede ser que tuviese llaves, otra que la puerta estuviese entreabierta, pero efectivamente él tenía una posibilidad muy cercana, razonable y que de acuerdo con las reglas de la experiencia le permitía entrar de manera sencilla y sin necesidad de mucha estructura mental a la vivienda que ocupaban las 5 personas que desgraciadamente fallecieron el 19 de enero. Por último, se llevan al sospechoso, sus abuelos, sus padres quedan acá, ¿en algún momento se va a requerir
solicitarles una declaración a ellos también? Probablemente, eso es parte de la investigación, lo vamos a realizar, lo vamos a coordinar con la Fiscalía. Sin embargo, los familiares tienen derecho de abstención, ellos tienen la posibilidad más amplia de manifestarnos lo que de acuerdo con su perspectiva sea conveniente o inconveniente para su pariente, y vamos a ejecutar la acción sin esperar grandes acontecimientos como consecuencia de los datos que nos puedan dar. Don Walter, por su amabilidad en darnos esos detalles, muchísimas gracias. Estaremos conversando más sobre esta situación. Gracias a Cinia Zamora también del Departamento de Prensa del Organismo de Investigación Judicial. En este momento estamos con imágenes en directo de nuestros compañeros Rigo Arias y Esteban Solís desde la escena en donde esta mañana el Organismo de Investigación Judicial logró detener a este sospechoso que estaría siendo vinculado con estos homicidios. Vamos a informarles en este momento porque hay un elemento muy importante que vamos a comenzar a mencionar y a detallar a partir de ahora. Desde el año 2012, este sospechoso fue condenado, sentenciado a 8 años de cárcel por infracción a la ley de psicotrópicos, es decir, venta y posesión de drogas. Pese a eso, él estaba gozando de una medida alterna a la prisión, un beneficio que se le otorgó por parte de un juez acá en Guanacaste. Él debía de firmar una vez al mes y de esa forma es que estaba en libertad. El Instituto de Criminología en este caso cuestiona el criterio propiamente del juez que dejó en libertad al sospechoso de asesinar a 5 jóvenes en Liberia. Esto el 19 de enero pasado, como lo hemos estado mencionando. El presidente de la entidad, del Instituto de Criminología, considera que tampoco se tomó en consideración que este sospechoso de 33 años quedó bajo la custodia de sus abuelos, es decir, ya eran adultos mayores que no tienen la capacidad para controlar a una persona con el perfil que él presentaba y que en este momento el OIJ confirma con rasgos paranoicos, obsesivos y una persona con una problemática mental que lo lleva a ser sumamente agresivo y violento. Vamos en este caso a escuchar a continuación a don Walter Calderón, presidente del Instituto de Criminólogos. En este caso, el Instituto Nacional de Criminología hace una valoración bastante acertada sobre la personalidad y las condiciones del reo. Sin embargo, en los términos del artículo 64 del Código Penal, no es vinculante. El juez puede tomar una decisión contraria, pero tiene que justificarla. Tendríamos que entrar a analizar la justificación del juez para no aceptar la recomendación del Instituto de Criminología. Sin duda ha sido de mucho cuestionamiento esta situación del por qué este hombre estaba en libertad. Ya nos confirmó Michael Soto, también del Organismo de Investigación Judicial, que este sospechoso cumpliría su pena hasta el año 2019. Pese a eso gozaba de un beneficio que se le otorgó por parte de un juez. La población lo sabía, los vecinos lo sabían y sin embargo no tienen en este caso una relación concreta antes de que se dé este operativo de que se podría tratar de este hombre de 33 años. ¿Cuál era el perfil de él? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué era lo que hacía durante estos días? Incluso se le vio ir a pintar la casa de una de sus tías que está a escasos 125, 150 metros de donde esta mañana es detenido. Una persona que era muy callada, que no tenía ningún... Caballero, muy buenos días. Señor, bueno, un vecino acá que va pasando, estábamos intentando conversar con él. Justamente esta situación es la que sorprende a los vecinos de acá, de la localidad de Liberia, dado que el sospechoso estaba a muy poca distancia y todo el tiempo se mantuvo acá. Otra de las circunstancias que según el OIJ ha sido, si no extraña,
entendible por el perfil que tiene este sospechoso, que no es un asesino en serie, dado que no buscó la forma de cómo ocultarse, no buscó la forma de cómo desaparecerse de este lugar, sino que más bien atinó y decidió quedarse en casa de sus abuelos, encerrado, sin hablar con nadie, hasta que hoy, ya en horas de la mañana, el OIJ logra concretamente detener a este sospechoso. Son 5 familias las que sufren hoy, 15 días después, y sabemos, porque ya la OIJ nos ha confirmado que se han comunicado con cada uno de ellos, que han revivido nuevamente esta situación de las víctimas que en su momento se dieron a conocer después de este crimen múltiple que ocurrió en La Victoria, acá de Liberia. Stephanie Hernández García, de 24 años, Dayana Martínez García, Ingrid Maciel Méndez Serrano, Joseph Briones Solís y Ariel Antonio Vargas Condega. Son las 5 víctimas que en este caso fallecieron con heridas profundas en el cuello, ocasionadas por un cuchillo que tenía en sus manos, según el OIJ, este sospechoso. 2 de las víctimas quedan en una cama de habitación, 3 quedan en el suelo, y según el OIJ, para evitar una reacción de fuerza mayor, primero el sospechoso ataca a los hombres, les quita la vida a los hombres y finalmente a las 3 mujeres que estaban dentro de este apartamento, que no tenían más de 6 meses de haber llegado a alquilar. Estos 4 estudiantes de la Universidad de Costa Rica, que estaban en este caso siendo acompañados por otro joven, por Ariel Antonio, de 24 años, quien era estudiante de la Universidad Técnica Nacional. Para los vecinos ha sido un impacto muy grande, para la población de Liberia también, y por supuesto que para las autoridades aún más, porque ha sido este caso. Vamos a ver ahora una información que hemos preparado de cómo es que ocurrieron los hechos, cómo se puede detallar lo que pasó acá, que finalmente llega a concluir con el operativo que se desarrolló esta mañana. Veamos. Sádico, inhumano y allegado a los jóvenes. Ese es el presunto perfil del único sospechoso de asesinar a 5 estudiantes universitarios en Liberia el pasado 19 de enero. Que se trata de una persona tipo psicópata, de una persona que tiene creencias completamente en los márgenes de la sociedad. Este tipo de cosas, todo está en juego. Se puede tratar de una persona que tenga una proclividad sexual hacia menores de edad, muy obsesiva, por ejemplo. Todas esas cosas pueden estar jugando y eso sí son hipótesis. Según informaciones del OIJ, el sospechoso, del cual se tiene un retrato hablado, amenazó, amarró y asesinó a los estudiantes con un cuchillo de caza. Tenemos datos iniciales de que es un arma, es un cuchillo de cocina, y ese es el único dato con el que contamos por ahora, dado que obviamente no lo localizamos. Incluso se habla de que él habría desplegado varias fantasías que tenía con estos estudiantes. La única sobreviviente del caso ya fue dada de alta del hospital y está en condición estable. Desde el fatal suceso, el OIJ le sigue la pista de cerca al sospechoso. En este momento ya se trasladó al sospechoso de este crimen hasta la Fiscalía para iniciar así todo el protocolo con el interrogatorio al que se debe someter. Pero no solo eso, viene una etapa muy importante ahora también que se va a realizar durante las próximas horas, y es que hasta la Fiscalía de Liberia se va a trasladar al adolescente de 14 años que logró sobrevivir para que ella pueda presenciar en uno de los cuartos especiales a este hombre y ella pueda definirle a las autoridades si se trata de él, el sospechoso, o eventualmente, ya una vez confirmado, el asesino de estas
5 víctimas. Esta joven se encuentra bajo el programa del Ministerio Público de Protección a Víctimas y Testigos y por eso se mantiene en un lugar completamente secreto que ni siquiera su familia sabe cuál es, pero va a estar acá presente con el fin de realizar este reconocimiento físico que le permita a las autoridades también determinar así con un grado de certeza mayor que se trata de este sospechoso. Vamos a ver nuevamente el ingreso de las autoridades judiciales a las 6 en punto de la mañana sobre esta vivienda, con el detalle de que el sospechoso, al momento en que ingresan los oficiales, estaba, escuchen ustedes, escondido debajo de la cama. Por supuesto que sabía que los golpes a la puerta y los gritos de policía iban dirigidos hacia él. Veamos. La explicación que da el OIJ luego de todas estas investigaciones y que sería la causa principal del por qué este sospechoso comete estos 5 crímenes son 2. La primera de ellas es que él tenía una obsesión sexual, incluso por llamarlo así, hacia una de las jóvenes que en este caso es asesinada y por ende todas las personas que la acompañaban dentro de este aposento, en este apartamento, fueron también asesinadas por él. Según el OIJ, esta persona al momento en el que ingresa es muy probable que estuviera bajo los efectos de las drogas y de esa manera todavía su capacidad para discernir o al menos la aceleración que tenía en el momento en el que comete estos crímenes, la adrenalina es aún mayor bajo los efectos de las drogas. Así que son elementos importantes que ha descrito en este caso el OIJ en una serie de datos, elementos y detalles que nos han brindado a los medios de comunicación y que en este momento nos permiten a ustedes decirles con certeza, claridad y convicción qué es lo que se está investigando concretamente en este caso. Una vez que el sospechoso ingresa a esta vivienda, reiteramos, sin forzar ninguna cerradura, ninguna puerta, posiblemente con llaves propiamente de este apartamento que él tomó de la casa de sus abuelos, quienes eran los que alquilaban este lugar a los estudiantes universitarios, él ingresa a una de las habitaciones. En una de las habitaciones está una pareja. En otra de las habitaciones hay 3 personas, incluida la menor de 14 años. Y en la tercera habitación que tiene este apartamento estaría otra de las muchachas durmiendo sola. Era la 1 de la madrugada cuando él ingresa. A esa hora todos dormían, pero él sigilosamente avanzó, llega hasta la habitación inicial donde se encontraba una de las muchachas con un muchacho durmiendo en ese momento y bajo amenazas y una actitud y comportamiento bastante violento, él traslada a la otra joven que estaba durmiendo sola en un cuarto a ese mismo aposento y a los otros 3 los traslada a ese mismo cuarto también y a los 6 los ataca allí, luego de que obligara a uno de los hombres que se encontraban allí, apunta todo a que habría sido Ariel Antonio Vargas, que estuvo bajo las amenazas de este hombre eventualmente y tuvo que amarrar a los demás e incluso colocarles algún tipo de mordaza para que sus gritos, sus gemidos al momento
de que él cometía los crímenes no fueran escuchados por sus propios abuelos, quienes eran los que viven al frente de esta casa. De esa forma es que él, según confirmó don Walter Espinosa, primero decide herir a los hombres, a los 2 hombres que se encontraban allí, y posteriormente hiere también en el cuello con ese cuchillo a las 4 mujeres que estaban dentro del aposento. Una de ellas, quien es la menor de edad, estudiante de 7º grado, logra salir con vida después de que los vecinos descubren esta escena casi a las 6 de la mañana de ese jueves 19 de enero, y de esa forma es que la joven llega hasta el hospital de Liberia. Allí le hacen una operación, una cirugía muy de urgencia e importante en la tráquea para poder salvarle la vida, y por fortuna tiempo después es que la joven recupera su voz y logra darle detalles al OIJ sobre este sospechoso. Ante la libertad de él, el Ministerio de Justicia, propiamente el viceministro de Justicia, Marco Feoli, quien incluso estuvo conversando con nosotros en horas de la mañana, nos mencionaba que de parte de ellos nunca hubo aval, nunca hubo autorización para que este hombre saliera de la cárcel y que gozara de un beneficio carcelario que era el de váyase para su casa y venga a firmar una vez al mes. Las firmas él tenía que presentarse a realizarlas al juzgado de Liberia a inicios de mes. Él fue a inicios de enero, ahora le correspondía ir en febrero, no faltó con esa medida, pero sí Adaptación Social ha mencionado que él no cumplía en el momento que un juez le otorga la sentencia, él no cumplía en este caso con las características para poder estar en libertad. Incluso fueron solo 3 semanas que él estuvo en un centro en Nicoya, y después de allí, por su mal comportamiento, tuvo que ser trasladado hasta otro centro penitenciario en donde ya el perfil de él no calificaba para que eventualmente estuviera en libertad, como así lo ordenó un juez tiempo atrás, tras una condena de 8 años por el delito de infracción a la ley de psicotrópicos, y cuya condena estaría finalizando hasta el año 2019. En este momento, en imágenes de nuestro compañero Rigo Arias, podemos ver todos los instrumentos que están utilizando los biólogos forenses del organismo de investigación judicial para poder, en este caso, determinar pistas y evidencias dentro de la casa de sus abuelos, donde hoy se detiene a este sospechoso. Elementos importantes que trascienden en los últimos minutos es, por ejemplo, el hallazgo de una pantaloneta, también el par de tenis y lo que se presume sería el cuchillo utilizado durante esa tétrica noche, prácticamente madrugada del 19 de enero, donde fallecieron estos 5 jóvenes, y es el testimonio de la sobreviviente de 14 años que da más pistas para poder llegar, y además de eso, la evidencia, Juan Diego, del tema de la huella dactilar, que la prueba da con él. Creo que, Karina, tal vez la prueba más contundente que podría tener en este caso la autoridad no solamente es el relato que les ha dado ya hasta el momento la única sobreviviente en este caso, sino también esa huella dactilar, porque esta coloca al sospechoso en el momento y en el lugar. Esta muestra, sobre todo al tener sangre, quiere decir, como bien lo mencionaba el director del OIJ, que al tener sangre vincula a esta persona también con la sangre, con los fluidos corporales que estaban en el momento del asesinato. Pero vamos a revisar entonces con Gustavo Díaz, quien tiene más detalles justamente allí en Liberia. Gustavo. Precisamente por la libertad que estaba gozando este ex reo, este ex convicto, el Colegio de Criminólogos critica
o bien está en completo desacuerdo ante la decisión del juez de dejar en libertad a este sospechoso tras el perfil que él presentaba en la cárcel. Observemos. La decisión de un juez de ejecución de la pena genera muchas dudas a lo interno del Colegio de Criminólogos. Los expertos discutieron sobre el cambio de medidas al sospechoso de 5 homicidios y una tentativa de homicidio en Liberia. El OIJ lo cataloga como violento, con posible paranoia y consumidor de drogas. Y el Instituto Nacional de Criminología de Adaptación Social recomendó en el 2014 que él siguiera en prisión. Aún así, se le cambió la cárcel por su casa, donde convivía con sus abuelos. No podía estar en un nivel de contención tan abierto como su casa, y incluso en el informe pudimos leer muy someramente que no se recomendaba que fuera entregado a la mamá porque la mamá justificaba el comportamiento de él. Entonces habría que ver cuál es la recomendación o la decisión que toma el juez de ejecución penal para tomar la decisión de liberarlo, siendo que habían otras opciones como trasladarlo de centro para minimizar el problema de convivencia con otros reos. El colegio recordó que estas valoraciones del instituto no son vinculantes, así que el juez mantiene la independencia de decidir si un reo sigue o no cumpliendo la pena tras las rejas. En este caso, había registros de mala convivencia de este sujeto con otros privados de libertad, que probablemente fue una de las razones del cambio de medidas por parte del juez, pero según el colegio, el traslado a otro centro penitenciario también era válido. con 30 minutos, usted recién y sintoniza Noticias Repretel. Hemos de contarles que esta mañana el OIJ detuvo al principal sospechoso de asesinar a 5 estudiantes universitarios a escasos 3 metros de donde ocurrió este crimen, familiar de quienes les alquilaban el apartamento a estos muchachos. Veamos la información que preparamos. Desde muy temprano se dio el despliegue de autoridades judiciales y también de unidades especializadas para esclarecer este crimen y dar con la detención del principal sospechoso de asesinar a los 5 jóvenes en Liberia el 19 de enero pasado. Ingresaron a las 6 de la mañana a la vivienda donde estaba el sospechoso, un hombre de 33 años, quien además es el nieto de los dueños de la casa que alquilaban los hoy fallecidos, y quienes además vivían en la parte trasera de donde estaba el asesino junto a su madre y también sus abuelos. Tiene una vinculación cercana de naturaleza familiar filial con los dueños de la vivienda, tenía posibilidad objetiva de relacionarse con las víctimas, de visualizarlas, de observarlas y eventualmente de acercarse a ellas, y eso desde el punto de vista de quienes han hecho un análisis de la conducta del sujeto, pues de alguna manera pudo haberle creado una especie de fantasía recurrente compulsiva. Él vivía con su madre biológica y con su padrastro. Y cerca suyo, en el lugar donde lo detuvimos, viven sus abuelos. Y las víctimas vivían en la parte trasera de la vivienda de donde vivía el sujeto. Y hay un pasillo común que conduce y permitía la posibilidad de que él ingresara al lugar donde estaban las 5 víctimas que localizamos fallecidas. La investigación también revela cómo ocurrió el crimen. Hemos logrado establecer que él pidió a una de las personas fallecidas que amarrara el resto. Él se impuso con agresividad, con violencia, con su comportamiento temerario e impactante, y logró de esa manera, con un arma blanca, someterlos a todos. Y luego fue asesinándolos conforme su perspectiva y con su planeación y pensamiento, de manera tal que primero acabó con la vida de los varones y luego se ocupó de las jóvenes que fallecieron en el lugar. Eso estuvo determinado por el afán también de evitar resistencias por parte de quienes se encontraban en el lugar, y además por aprovechar la situación de ventaja que tenía por ser el único que poseía un arma blanca que sí era adecuada para cometer el hecho criminal. El testimonio de la única sobreviviente, una joven de 14 años, fue clave para dar con el sospechoso, pero también el Poder Judicial depuró el audio que se pasó por WhatsApp por parte de una de las víctimas, con apoyo forense, también de medicina legal y especialistas en análisis de comportamiento. El hombre detenido este viernes también estuvo en prisión desde el 2011, condenado por el tráfico de marihuana. Sin embargo, se le dio un beneficio y quedó en libertad 3 años después.
Claro, más que una condición fue un conflicto interpersonal con otro privado de libertad y esto una amenaza de agresión, y esto hizo que se le variara la medida. Eso es lo que motiva esta variación de medida, un conflicto interpersonal entre él y otro privado de libertad. Al detener este viernes a quien sería el responsable de la muerte de 5 jóvenes universitarios, surge la pregunta de si en algún momento huyó, a lo que también el Poder Judicial puso atención. El detenido queda a la orden del Ministerio Público mientras sigue la investigación y además, como parte del proceso, la única sobreviviente tendría que reconocerlo. Al ser las 12:34, vamos a ver nuevamente el momento en que trasladan a este sospechoso desde el interior de su vivienda después de haber hecho allí una revisión hasta La Perrera, que afuera lo trasladaría a la fiscalía en donde van a iniciar con su interrogatorio. Hay un elemento muy importante que me gustaría destacar también en el trabajo que hace el OIJ esta mañana. ¿Cómo logran ubicar a este hombre? No es solo por las versiones de algunos vecinos, por llamadas anónimas, sino también porque la policía, una vez que tiene la primer pista de que él podría ser el responsable, ¿cómo llegan a esta pista? Primero por la declaración de la joven, después por el trabajo de campo que se hace, en donde se determina que no hubo fuerza ante las cerraduras de las puertas. De allí, por lógica, los investigadores comienzan a generarles dudas de que era alguien cercano, alguien que conocía a las personas, alguien que tenía acceso hasta el apartamento, y por eso se determina que podría ser este hombre. Pero ¿cómo se sabe en este caso que él estaba dentro de la casa? Bueno, la tecnología de investigación permite determinar que él, mediante todo el análisis telefónico, toda la pericia, la investigación que se da con intervenciones y también radiobases, se determina que su teléfono móvil lo está utilizando desde esta vivienda, y es por eso que en todo momento el OIJ tiene certeza de que él está acá adentro, parte de lo que en una investigación se lleva a cabo, y es importante recalcar para poder en este caso dar con la captura de este sospechoso. Vamos a ver nuevamente las declaraciones de algunos vecinos, quienes se manifestaron sorprendidos, algunos incrédulos de lo que estaba pasando esta mañana con la captura de este hombre. Y yo caminaba con miedo, porque ¿sabes? Yo llegaba a la casa a ver las 10, las 11 de la noche, y yo caminaba por todo lado y yo sentía la hora que ese hombre me saliera. Y uno caminaba ya con miedo. Igual, como mi hija trabaja y yo cuido a las niñas, y a veces quedamos horas en la casa, pero ya, como ya cuando nos dijeron la noticia que ya lo habían agarrado, ya los otros estamos tranquilos todos. Según se parece que el día que pasó, dicen que el hombre hasta lo teníamos cerca y nosotros nunca lo imaginamos que era él, ¿verdad? Sí. Ahora el susto de pensar que te lo tuvieron a la par. Sí, ahora el susto de saber que lo teníamos a la par y nunca lo imaginamos que era él. Bueno, y ahora la gente está un poquito ya más tranquila ya. Y ya, y dale compasión a los viejitos, porque los viejitos ya, pobrecitos, son viejitos enfermos, los abuelos de él, pero la locura que ese muchacho cometió no era para que hiciera eso, porque ¿quiénes son los que sufren? Los padres, las madres y los abuelitos ya. Un dolor grande para acá, Liberia, y para el barrio también, porque aquí en el barrio sí es un barrio sano ese, y al ver pasado eso todo el mundo está sorprendido. No todo el mundo, todo Costa Rica, mejor dicho, por lo sucedido. Y lamentamos esto nosotros, porque... Y la verdad que en vez de uno, como dice el dicho, uno es de que de la persona que menos sospecha es la que hay. Porque bueno, de lo que se ha visto los acontecimientos, supuestamente dicen que la misma persona hasta tuvo supuestamente aquí en el mismo punto el día de la tragedia. Bueno, si una persona conocida porque ha sido del mismo barrio, pero igual uno le queda impactante porque uno nunca se va a poner a pensar ni a sospechar de que fue él ni eso. Entonces uno se queda impactado porque ya es conocido del barrio y uno ha tenido, digamos, tanto tiempo de conocerlo y todo eso.
Y ahí el momento que yo vengo del trabajo me están contando del operativo que fue él y uno queda impactado porque uno no se imagina que fue el autor. Y para uno es difícil asimilarlo, ¿verdad? Porque como uno tiene tiempo de conocerlo, y uno ve que es una persona que no tiene rasgo como para hacer esa magnitud, digamos, de... Michael, me llama la atención eso que usted me dice. Por lo que veo, se criaron juntos en el mismo barrio, usted lo conocía. Él no presenta características violentas que a ustedes les permitiera sospechar de él. Bueno, no, porque la verdad que él siempre ha sido, digamos, una persona que, bueno, yo como la mayoría de veces me la tiro, íbamos trabajando, entonces nos veíamos así como que antes de que estuviera preso, porque él estaba preso por drogas. Él venía saliendo de esa condena que está con un beneficio. Pero... En este momento, dentro de la casa, estamos observando el trabajo de los oficiales de recolección de indicios, de los biólogos forenses, quienes están inspeccionando rincón a rincón, metro a metro, cada una de los espacios de esta casa. Estamos también viendo en este momento la presencia de oficiales de la Fuerza Pública, del Grupo de Apoyo Operacional, quienes están resguardando los diferentes costados de esta casa. Hace instantes llegaron por acá, no conocemos qué información ellos manejan, eventualmente están trasladando a algunas personas que se encontraban en estos cierres policiales para reunirse acá, que es lo que estamos observando por parte de las autoridades. Desconocemos qué será el diálogo que ellos tienen en este momento, pero por supuesto es parte del desarrollo que se está dando con esta situación. Y bueno, seguirles informando que al menos una vez que a este hombre lo trasladan desde su casa, va a ser llevado a la Fiscalía de Liberia, en donde en horas de la tarde va a ser sometido a un interrogatorio, va a ser sometido a un reconocimiento físico, en donde justamente va a llegar la adolescente de 14 años que logró sobrevivir, para que le diga a las autoridades que eventualmente ese es el hombre que estaba dentro de la casa cuando los atacó. Vamos a ver esta imagen que es bastante corta, pero es parte del trabajo que realizan los investigadores dentro de la casa. Ya nos decía el director del OIJ que aquí se tiene un protocolo muy interesante. Primero es un perro adiestrado el que revisa cada uno de los rincones. Aquiles, creo que es el nombre del perro, si no me equivoco, que don Walter nos confirmó. Este animal se encarga de ir buscando cada rincón y de esa forma, ya una vez que él detecta alguna huella, algún rastro de sangre, que es para lo que está entrenado, se trabaja con esta sustancia química luminol para poder identificar el punto exacto donde hay algún rastro de sangre. Ya se logró adelantar por parte de las autoridades que en el trabajo de las últimas horas se decomisa dentro de la casa una pantaloneta, unas tenis y un cuchillo. Cada uno de estos tres elementos tiene rastros de sangre y cumplen con las características que da la testigo principal de que este hombre ingresa sin camisa, con una pantaloneta y en tenis. Prácticamente que esas podrían ser prendas que apunten a que serían las que él utilizaba al momento en que ingresa a esta vivienda y les da muerte a estos 5 jóvenes universitarios, 3 de ellos vecinos de Upala, uno más vecino de Guatuso y otro vecino acá de la localidad de Liberia. Precisamente allá el 21 de enero, 2 días después, se da la sepultura de estos jóvenes, 3 en Upala, uno es sepultado en Guatuso y otro es sepultado acá, no sin antes haberle realizado un servicio religioso en la iglesia adventista del Séptimo Día acá en Liberia. Les estamos hablando de el joven Ariel Antonio Vargas Condega, quien era vecino acá de Liberia. Las hipótesis se dispararon al momento en el que este crimen se
se dio. Sin embargo, ya se logró constatar por parte de las autoridades que todo se debió a una obsesión que tenía este sospechoso con respecto a una de las jóvenes que estaban allí adentro, y que es por ella que él ingresa y quienes son sus amigos los que al final también resultan víctimas de esta obsesión que tenía este sospechoso. Yo voy a intentar acercarme un segundo acá. Estamos en directo en este momento para ver si podemos. Señor, buenas tardes. Mire, usted es vecino bastante cercano. ¿Cuánto le ha impactado esta noticia? Compártalo con los costarricenses que también, al igual que usted, están muy impactados. Buenas tardes. Buenas tardes. No es algo de que uno no se lo imagina, pero ya hay aquí en el barrio ha sido un barrio muy tranquilo, gracias al Señor, pero como le digo, esto lo saca uno de lo normal, que uno, los vecinos todos tranquilos, todos. Aquí es un barrio que nunca ha tenido problemas, pero suceden cosas que uno ni se los imagina. Vamos a ir por partes. Usted me va a disculpar si lo estoy atrasando. ¿Cuál es el nombre suyo? Isaías Jiménez. Don Isaías, allá el 19 de enero, cuando se da este crimen, ustedes quedan completamente conmocionados. La página da vuelta el día de hoy, es otro capítulo que nuevamente les vuelve a causar conmoción. ¿En cuánto cambia lo que sintieron en ese momento con lo que están viviendo ahora? Bueno, es algo bastante difícil de explicarlo. Cada persona lo vive a su manera y uno como persona de buenos sentimientos, pues le impacta mucho. Y ahí, ahora pienso en la familia de él, que es muy duro ese golpe para todos y para el pueblo en general, pero hay que seguir adelante. Don Isaías, los abuelos de él, quienes eran los que le alquilaban el apartamento a estos estudiantes universitarios, ¿usted considera que son personas que en este momento están sumamente afectadas? Incluso la señora recibió atención en la mañana por una crisis de presión arterial. Sí, es correcto, yo los conozco muy bien, ellos son unos vecinos buenas personas de muchos años y es difícil de entender esto, más para ellos. ¿Se veía a este muchacho, don Isaías, caminar por acá en estos días? Cuénteme. No, yo al menos no, porque yo en mi trabajo a la casa y no, yo no lo había visto. De la experiencia que usted tiene acá como vecino, ¿le llamaba la atención algún tipo de comportamiento de él antes de que esto ocurriera? ¿Una persona seria, callada, reservada? ¿O más bien lo contrario, era amistoso, era llevadero, era muy sociable? Bueno, al menos conmigo, él me hablaba donde nos veíamos, él me saludaba, yo lo saludaba, lo normal, pero hasta ahí nada más. No, en estos días yo no lo había visto, ni me lo imaginaba siquiera que era él. Don Isaías, el retrato hablado sale, ustedes lo ven como todos los vecinos. No sé si es en el tono de la piel, porque él es un poco más moreno, el retrato hablado tenía una tez blanca más definida, pero ustedes en algún momento nunca relacionan que se trataría de él. Bueno, al menos yo no tenía esa forma de pensar, pero ya viendo ahora las cosas como están saliendo, ya sí tiene algo parecido. ¿Entra qué? ¿A la 1? Sí, trabajo. Bueno, don Isaías, no lo atraso más. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Un vecino más, don Isaías, que vive a escasos 40 metros de la casa en donde esta mañana el OIJ irrumpe para detener a este sospechoso. Ya lo decía don Isaías, se dejaba ver como una persona muy tranquila, saludaba, tampoco se le conocía que fuera de alguna forma tan agresivo, tan violento, pero el OIJ, por su parte, y en el diagnóstico que ellos dan a conocer esta mañana, sí aseguran que esta persona tenía comportamientos psicológicos, psiquiátricos sumamente definidos, que lo caracterizaban como una persona violenta, como una persona que podría someter a cualquiera bajo un régimen de temor, de miedo, infundirles miedo, y de esa forma es precisamente como él logra perpetrar este asesinato múltiple durante la madrugada de ese jueves 19 de enero.
Otro de los elementos que se realizó, que fue muy importante para la policía, fueron la cantidad de llamadas que se recibieron una vez que se dio a conocer el retrato hablado. Y sin ninguna duda, después de eso, a las 24 horas ya habían 45 llamadas realizadas de información sobre este hombre. Algunas de ellas ha confirmado el OIJ que llegaron desde algunos de los vecinos de acá de La Victoria de Liberia. Confidencialidad total, eso sí, pero sí hubo una manifestación de algunos vecinos que eventualmente lograron determinar que este era el sospechoso, que sus características físicas en cierto modo representaban a este hombre, y es a partir de allí que la policía también comienza a tejer esta tela para llegar hasta hoy y culminar así con este operativo ya avalado por un juez y ya con el traslado del sospechoso hasta la fiscalía, que en horas de la tarde va a ser sometido a un reconocimiento físico y que posteriormente se va también a someter a una audiencia para solicitar en contra de él medidas cautelares. Desde luego ustedes van a pensar que el Ministerio Público va a solicitar cárcel hacia él, por supuesto. Nos adelantaban que incluso inmediatamente por él estar en un régimen de beneficio ante una pena carcelaria que ya él tenía, va a ir a prisión. Se tiene que determinar en una audiencia también cuánto va a ser esa prisión preventiva que le vaya a solicitar el Ministerio Público. 1 año se escuchaba por acá que sería, y posteriormente ya él tiene que hacerle frente a esa condena por la cual él había recibido un beneficio y por la cual, según el Ministerio de Justicia, aunque no calificaba para estar en la calle, no era apto para reivindicarse después de haber sido condenado por infracción a la ley de psicotrópicos, aún así un juez de Guanacaste avala dejarlo en libertad, y todo eso es lo que conlleva a que esta persona, después de haber estado en prisión, fuera capaz de quitarle la vida a 5 muchachos, a 5 estudiantes, 5 jóvenes ejemplares de zonas rurales que estaban luchando por llegar a ser profesionales, desde educadores hasta también el área administrativa, como estaban estudiando estos 4 jóvenes miembros de la Universidad de Costa Rica y uno más de la Universidad Técnica Nacional. Aquí están los muchachos del OIJ culminando quizás los últimos minutos de revisión. Ellos están en este momento tomando todas las previsiones, como lo estamos observando, imágenes en directo de nuestro compañero Rigo Arias y en colaboración de nuestro compañero Esteban Solís. Están tomando todas las previsiones para embalar. Lo que llamamos embalar es poner sobre alguna bolsa, sobre algún papel ya plenamente identificada la prueba o la muestra que se vaya a tomar de las evidencias que encontraron dentro de esta vivienda. Es el trabajo que en directo estamos viendo en este momento por parte de los agentes judiciales. El OIJ aclaraba hoy que el departamento, o más bien la regional del OIJ de Liberia, comandada por don Abelardo Solano, quien es el jefe regional del OIJ, son los encargados de realizar toda esta inspección dentro de la casa con la colaboración del equipo especializado del organismo de investigación judicial. ¿Cuál era el perfil que tenía este sospechoso? Era constructor, según la información que tiene el OIJ. Durante la última semana se le vio realizar labores de pintura, se estaba dedicando a ser pintor en la casa de una de sus tías. Salía, no hablaba con nadie, no se relacionaba con nadie. Una vez que terminaba de pintar esta edificación en donde él estaba a solo 150 metros de su casa, se regresaba a su vivienda y después de allí no salía más que hacer alguna diligencia necesaria, como lo fuera a la pulpería, a comprar
por supuesto que víveres y otras cosas. De esa forma es que el OIJ desde hace ya más de una semana comienza a darle seguimiento y comienza a encerrar mediante varias vigilancias a este sospechoso, que les permite confirmar que hoy en la mañana se encontraba aquí adentro, escondido debajo de la cama cuando ingresan los agentes judiciales. Una persona puede compartir por años con una comunidad sin dar señales de su verdadero yo, incluso ser una persona con problemas psicópatas y no demostrarlo. Esto sería lo que ocurre con el sospechoso de asesinar a 5 estudiantes universitarios en Liberia el pasado 19 de enero. Los vecinos del barrio Victoria están sorprendidos al escuchar la descripción hecha por el OIJ. Este sujeto tiene rasgos de personalidad paranoide, narcisista, tiene una visión disociada de la realidad, es sumamente agresivo, hostil, le cuesta hacer empatía. Para los expertos en psicología y criminología, este comportamiento demuestra mucho control de sí mismo y hasta con capacidad de manipulación. Una de las características y de las hipótesis que habríamos que hacer, porque ahorita no tenemos certeza de un diagnóstico profesional ya activo, pero que con base a esas características prácticamente es un sujeto que sabe de manipulación, sabe acerca de convivir con las cosas con las que convive y realmente sabe que dentro de la sociedad tiene que mantener un perfil bajo. En todo momento estuvo consciente de lo que hacía. Él convive con la gente prácticamente, que son los vecinos y las víctimas en este caso, y es que tenía una posición muy importante ahí, y era que tenía la vigilancia de los sujetos, que tenía cercanía con ellos, inclusive se dice que tenía contacto con una de las víctimas. Al ser narcisista, las publicaciones en los medios de comunicación alientan su ego y hasta les son necesarios para sentirse importante. Si las características que se mencionan son de violencia y son de un sujeto que prácticamente responde con ira ante ciertas situaciones, habría que determinar si hay eventos previos, ¿verdad? Yo creo que el hecho de haber tenido una explosión tan grande en este sentido, y si hablamos de que hay una obsesividad, de que es narcisista, de que es paranoide, hay características en él de inseguridad también, que ante el rechazo de esta posible víctima, su detonante haya sido la venganza con una de ellas. Este tipo de personas, estando en sitios donde se sienten cómodos, dejan ver su verdadera personalidad. Por ello consideran que estando en prisión sí era violento y hasta con problemas para socializar con otros reclusos. Esta mañana, antes de que trasladaran al sospechoso desde la casa hasta la fiscalía, el OIJ, ya lo teníamos acá en vivo a don Walter Espinosa, pero ellos rindieron una conferencia de prensa para los medios de comunicación que estábamos presentes, en donde detallaron aún más la labor de investigación, detalles que yo sé que muchos costarricenses quieren escuchar. Obtención de elementos traza como cabellos, como fluidos biológicos y otras evidencias que encontramos en el sitio, pues entonces hicimos una estructura de trabajo que tuvo varias aristas o varias posiciones o planteamientos. Uno de carácter científico que se ejecutó fundamentalmente en San José, que tenía que ver con la revisión de los cuerpos, con el procesamiento de los indicios materiales que habíamos colectado, y con su análisis para verificar si eran susceptibles de comparación o no. Un segundo flanco de trabajo que era el área de investigación, que estaba captando y receptando todos los datos que la población generaba. Además, se encargaba de ejecutar la investigación relacionada con la parte operativa, realizar encuestas, entrevistar personas, buscar fuentes de prueba y realizar toda la actividad que nos permitía tener más claro el panorama de lo que estaba sucediendo. Y teníamos un tercer flanco de trabajo que se orientó por la necesidad de proteger, y aún lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo, a la única sobreviviente del caso, que también fue un factor importante para resolver el asunto. Como les señalé, el grupo fue gerenciado y liderado desde Liberia, y a partir de la unión de los esfuerzos de estas tres vertientes logramos extraer datos muy importantes que nos ayudaron a clarificar el homicidio. En primer lugar, sobre la base del análisis criminal y la inteligencia que se planteó, se logró establecer que el sujeto
probablemente tenía facilidad de acceso al sitio. Y esto fue así porque el lugar no presentaba condiciones que nos hablaran de un forzamiento de ingreso, sino que nos hablaba de la posibilidad de que hubiese sido alguien que estuviera cerca del sitio, que conociera a las víctimas, que supiera cómo ingresar y que tuviera posibilidades objetivas y razonables de irrumpir en el sitio, provocar el homicidio y hacerlo de manera tal que no fuera percibido por terceros. Y entonces esa circunstancia provocó que hiciéramos una revisión, una encuesta y una revisión de los entornos familiares de muchísimas personas que formaban parte de o que viven en el barrio Victoria. Fuimos reduciendo las posibilidades hasta que se logró establecer que la persona, o que había una persona que tenía posibilidades razonables de haber participado en el hecho delictivo. Esto se sumó a la declaración que teníamos de la principal testigo del hecho, que fue la menor de edad, que no murió como consecuencia del feroz arrebato que el sujeto ejecutó en el sitio, y nos permitió establecer que había una probabilidad muy razonable de que Ríos Mairena fuese la persona que había cometido. 6 de la mañana que lleva el OIJ acá en la Victoria de Liberia. Todavía el trabajo continúa, puede extenderse un poco más y el trabajo de nosotros también. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con más detalles desde Guanacaste. Gracias por continuar con Noticias Repretel, informándoles en directo desde la Victoria en Liberia. La controversia está en si este hombre tenía que estar o no en libertad. El Ministerio de Justicia dice que no calificaba para reintegrarse a la calle después de una condena de 8 años de cárcel, pero un juez guanacasteco lo dejó en libertad y le concedió un beneficio de ir a firmar una vez al mes. Veamos cuál ha sido la reacción del Ministerio de Justicia y la posición de esta entidad. Las críticas contra el Ministerio de Justicia por el cambiar de régimen a decenas de privados de libertad son constantes. Por ello, una vez que se conoció que el sospechoso de la masacre en Liberia era un convicto en libertad condicional, la lluvia de reclamos no se hizo esperar. Pero en esta ocasión no fue una decisión del Ministerio de Justicia. Le pide al Instituto de Criminología, a través de los funcionarios técnicos que dan abordaje al privado de libertad, que diera su opinión. El Instituto de Criminología recomienda que no se conceda la libertad condicional. ¿Por qué? Porque la persona no tenía suficientes recursos familiares, no tenía un recurso laboral garantizado, y porque, bueno, había tenido momentos de, digamos, mal comportamiento dentro de su etapa de reclusión. A pesar de eso, el Juzgado de Ejecución de la Pena, que no está obligado a seguir la recomendación del Instituto de Criminología, le concede la libertad condicional. Por el contrario, y como lo demuestra este documento brindado por las autoridades, ellos consideraron imprudente otorgarle tal beneficio. Julio del 2014 había sido trasladada a la finca agropecuaria que tenemos en Nicoya, en Guanacaste, y que había tenido un mal desempeño y que estuvo allí solamente 3 semanas, fue regresado al centro de Liberia, donde había descontado su pena. Incluso confirmaron que el sospechoso gozó por 3 semanas de un beneficio y, debido a su mal comportamiento, protagonizar riñas, fue regresado a la cárcel de Liberia. Él descontaba una pena de 8 años por drogas. Sin embargo, el juez de ejecución de la pena le otorgó la libertad condicional. Si una persona está detenida y se hace sentenciada por determinados hechos y su abordaje se plantea a partir de esos hechos, que luego no vaya a ocurrir una situación como esta. Es decir, esto no es imposible poder prever que circunstancias como estas vayan a ocurrir. Ahora el sospechoso deberá cumplir con lo que le quedaba de esta condena en prisión, además de enfrentar el proceso por el homicidio múltiple de los estudiantes universitarios. ...33 años, ex convicto y con una condena pendiente hasta el año 2019 de 8 años por delitos de drogas.
una persona violenta y obsesiva. Es este que estamos observando en imágenes que hoy la policía capturó como sospechoso de darle muerte a 5 universitarios en el aposento que era alquilado por parte de sus abuelos a estos esforzados muchachos que venían a Liberia a buscar un mejor futuro. Así ha sido el desarrollo de esta noticia. Desde la victoria de Liberia, Juan Diego y Karina, este fue el informe de Gustavo Díaz para Noticias República. Gracias, Gustavo, por un amplio reporte desde muy temprano cuando aconteció la detención del sospechoso. Y ahora vamos a seguir con más informaciones porque un joven pescador de camarones murió ahogado la noche de este jueves, esto en una poza en Valsilla de Mora. La mañana de este viernes las autoridades recuperaron su cuerpo. Un joven de tan solo 23 años decidió ir a pescar camarones a una poza ubicada a 1 kilómetro de su vivienda en Valsilla de Mora la noche de este jueves. La idea era ingresar a esas horas, ya que es cuando una especie de estas se muestra, más en esa zona. El joven y 2 amigos más llegaron al lugar, pero no había camarones. Cuando investigaban si había dónde ir a pescar, resbaló. Sus amigos trataron de auxiliarlo, pero fue imposible. Bueno, si hay bastante, seguro se dura bastante. Eso depende, digamos. Pero tiene que ser en la noche. Tiene que ser en la noche. ¿Por qué? Pues es cuando sale. Desde la medianoche comenzó la búsqueda, pero sin resultados. Yo soy la única hermana que vive aquí más cerca y llegaron a avisarme que él se había ahogado. Y bajamos todos con Cruz Roja y Fuerza Pública, pero Fuerza Pública nos abandonó y quedaron los de rescate aquí conmigo toda la noche y ya lo declararon fallecido. El cuerpo del joven lo ubicaron poco antes de las 9 de la mañana a 4 metros de profundidad, muy cerca de la orilla de la poza. Lamentablemente 2 amigos trataron de ayudarle al joven, ¿verdad? En el cual no pudieron sacarlo del agua. Tras de eso el masculino no tenía conocimiento de nado. Ellos trataron de hacer todo lo posible, pero lo perdieron. El OIJ de Puriscal levantó el cuerpo poco después y lo trasladó al complejo forense. Por increíble que parezca, a un carro del OIJ, una perrera que llevaba a 3 privados de libertad en su cajón, se le desprendió justamente el cajón y fue la baranda de un puente la que impidió que cayeran a un vacío. Gracias a esta baranda del puente, el accidente no pasó a más. El cajón de este vehículo de cárceles del OIJ se desprendió antes de ingresar al puente sobre la ruta en circunvalación cerca del Parque de la Paz. Como lo indican algunas huellas sobre el puente, el cajón se desplazó por varios metros, pero no se abrió. Se le desprendió el cajón. Dentro del mismo iban 3 personas que estaban siendo trasladadas a un centro penitenciario. Los mismos fueron trasladados al hospital para valoración de los mismos. ¿Qué se sabe de ellos exactamente, valoración? ¿Qué heridas? Bueno, no, ellos iban más que nada con golpes leves, ¿no? Según la oficina de prensa del OIJ, los 13 reos eran llevados a los tribunales de desamparados para un trámite judicial. Por el vuelco fueron llevados al Hospital del Trauma para ser valorados. Se indicó que pese al accidente quedaron conscientes y la mayor preocupación era que iban esposados según el protocolo de la sección de cárceles. Aparentemente fue lo que falló la carrocería, la soldadura que tiene sostenido el cajón a la carrocería del pick-up, eso fue lo que falló. El paso sobre el puente se cerró durante varios minutos para que 2 funcionarios del Poder Judicial inspeccionaran el cajón, el carro y las piezas metálicas que hubiesen quedado por el camino. A sus 89 años murió don Otto Vargas, gran compositor y músico costarricense, además hijo predilecto de Alajuelita. En su trayectoria fue dueño y también director de varias orquestas a nivel nacional y también internacional. Compuso más de 150 canciones, incluyendo Ninguno pudo con él, del Club Sport Herediano. Un hombre servicial, amante de la música y un padre ejemplar. Así describen a don Otto Vargas, ese gran compositor que con su talento y sus orquestas puso a bailar a muchísimas personas en los salones más destacados de nuestro país.
la madrugada de este viernes. El hijo predilecto de Alajuelita murió a sus 89 años. Desde muy joven, demostró ser un músico lleno de talento, a tal punto que a sus 20 años dirigió la orquesta Duncan Maya en Honduras. Don Otto tenía tanta habilidad que muchas veces tocó batería y otros instrumentos. Su preferido y fiel amigo siempre fue el saxofón. Lo que yo más voy a recordar siempre es la pasión. Para él la música era su vida. Él todo giraba en torno a la música, entonces siempre estaba componiendo, siempre estaba escuchando canciones, él siempre estaba haciendo arreglos, o sea, se mantuvo activo casi que hasta el último día de su vida. De hecho, le habían ofrecido un homenaje a México y él habló con los hijos, nos dijo que qué nos parecía. Nosotros estábamos un poco inquietos porque decíamos, papá, pero vas a viajar solo, y él estaba ilusionado con esa posibilidad de ir a recibir a México un reconocimiento. En su trayectoria compuso más de 150 canciones, incluyendo el himno emblemático del Club Sport Herediano, Ninguno pudo con él. Se inició en el arte musical hace ya bastante tiempo e inicialmente formó parte de la orquesta de Víctor Gandini. En aquellos tiempos, hace más de 20 años, los sitios preferidos del público costarricense eran el Cesteo y el Bambú. Parte de una nota de don Otto Vargas en la prensa escrita de aquella época, en los tiempos dorados de la música costarricense. Esta marimba le cambió la vida para siempre en 1933. A sus 6 años, sus padres en una Navidad lo sorprendieron y allí inició ese amor por la música. En los años 50 y 60, don Otto se convirtió en dueño de su primera orquesta. Que cuando él estuvo en la Orquesta Murillo, tuvo la oportunidad de comprarla, y el precio en ese momento era muy alto, ¿verdad? 1,000 colones, que actualmente 1,000 colones es algo sumamente, un monto ridículo, por decir uno, ¿verdad? Pero tuvo la oportunidad de comprarla y transformarla en la orquesta, en la fabulosa de Otto Vargas. En los vivos colores del 6, por Telena Canal 2, nos es muy grato presentar un programa más de la serie El Submillonario. En el día de hoy, como todos los jueves, cómpreme la orquesta con la fabulosa del maestro Otto Vargas. La vela de este gran músico se realizará a partir de las 2 de la tarde de este viernes en la funeraria del Recuerdo en barrio Don Bosco, y sus funerales serán este sábado en el cementerio local de Alajuelita. El cambio de la losa sobre el famoso puente de la Platina avanza a muy buen ritmo, según las autoridades. Tanto así que aseguran que los trabajos entre Alajuela y San José los van a terminar antes de lo previsto. Se cumplen 2 semanas de trabajos y así está la vieja losa. Y así avanzan las obras en el puente del Virilla. 150 funcionarios divididos en 2 turnos trabajan en el sentido Alajuela-San José, según el cronograma, para colocar la nueva superficie por la que pasarán los vehículos en el conocido Puente de la Platina. Ya he colocado un buen porcentaje de lo que son las losetas. Estamos en actividades de colocación de elementos de cortante, lo que es vertido concreto en las juntas transversales y los trabajos de postensión de las mismas losetas. Las autoridades analizan la posibilidad de que las obras estén listas antes de las 6 semanas, es decir, a finales de este mes. Se analiza en conjunto con los involucrados del proyecto, la empresa y demás gente, para ver de qué forma podemos optimizar las actividades. Se están monitoreando para lograr analizar dicha información, si eventualmente podemos lograr reducir tiempos. Las autoridades insisten en la paciencia de los conductores mientras duren los trabajos. Terminado este tramo, se pondrá en funcionamiento los 3 carriles para continuar los trabajos, ahora en el sentido desde San José hacia Alajuela. Los vecinos de la Rita de Pocosí tienen que ingeniárselas para pasar por un puente peatonal que ellos improvisaron. La municipalidad asegura que ya lo tiene dentro de su lista pendiente de obras.
visitamos a los vecinos de La Rita de Pocosí. La sección de su lado atendió el llamado de esta comunidad, donde tienen un gran problema para salir de ella. 4 troncos, 36 sacos llenos de arena y un tronco de bambú. Es lo que utilizan los vecinos de La Rita para atravesar esta quebrada. Lo más peligroso se le hace a los niños que tienen que ir a la escuela que está del otro lado de esta quebrada. Parece mentira, pero los vecinos aquí deben atravesar la quebrada por esta improvisada estructura. Los sacos sobre los troncos les sirven a ellos para tener seguridad. Sin embargo, es imposible sentirse seguro sobre este puente hecho por ellos mismos. Sí, por aquí tenemos que pasar y como usted ve, mientras esté de verano no hay problema, pero cuando esto crezca de invierno vamos a tener muchos problemas. ¿Qué les dice la municipalidad? Y que tenemos que esperar a ver cuánto ellos hacen el presupuesto, no sé. Todos los días utilizan este paso tanto mayores como personas que van a la escuela, incluso para sacar sus propias cosechas. Don Miguel, bastante peligroso, ¿verdad? Son sacos y bambúes por donde usted tiene que atravesar. Sí, claro que sí. Como ustedes ven, es bastante peligroso, mucho peligro en eso ahí. Aquí tienen que pasar niños para la escuela y madres con niños en brazos. Hay unos chiquitos ahí que manejan silla de ruedas y ya es imposible pasarlos por acá como ustedes ven esto. Ante el llamado de la comunidad a la municipalidad de Pocosí, las autoridades aseguraron que pronto llegará una solución. Y nos hemos puesto de la mano con la comunidad, con el desarrollo integral de La Suerte. Ellos saben que estamos trabajando, que se tiene planeado hacer un paso de alcantarillas de 1,50 m de diámetro y reparar el camino, entonces está rehabilitando. Esperamos que en los próximos días ya estemos comenzando con las obras. Por el momento seguirán atravesando la calle por el mismo puente que ellos mismos idearon y que esperan les dure bastante tiempo. Envíenos sus denuncias con fotos y videos al WhatsApp 8708-1175. Y recuerde que también puede escribirnos al correo electrónico de su lado @repretel.com. ¿Desea usted mejorar su alimentación? Bueno, póngale muchísima atención a nuestra especialista Janet Zúñiga en la sección Buena Salud. Para estar saludable, lo más importante es la alimentación. Recuerde que los alimentos son el combustible que permite que nuestro cuerpo funcione. Por eso sigue estas recomendaciones. Consuma de 5 a 6 comidas al día, pero no todas son comidas grandes. Es desayuno, almuerzo y cena, y 2 meriendas pequeñitas, una en la mañana y otra en la tarde. También es importante que haga su comida despacio, que coma con tiempo, que pueda masticar y disfrutar sus alimentos. Desayune todos los días. La palabra desayuno lo dice, quita el ayuno de la noche. Por eso tiene que haber alimentos de calidad. Yo me he encontrado gente que desayuna gaseosos, palomitas de maíz o repostería. No elimine el arroz y los frijoles, al contrario, consúmalos juntos. Y si hace gallo pinto, evite adicionarles tocineta, chorizo y otro tipo de alimentos grasosos. Es importante que coma frutas y vegetales y que las incorpore tanto en el almuerzo como en la cena. Disminuya la cantidad de azúcar, de sal, de grasas y sobre todo es importante que consuma agua, por lo menos 4 vasos al día. De esta manera usted va a tener buena salud. Buenas tardes y muchísimas gracias, Fabi, y a estar pendiente del resultado del clásico, ¿verdad? Que es como el que más calienta para este fin de semana. ¿Dicen? Vamos a ver qué tal nos va a los morados. Gracias, Fabi. Gracias. De esta manera nosotros también nos despedimos. Gracias a usted por acompañarnos. Recuerden estar a repretel.com para repasar todos los detalles de esta cobertura especial y mantenerse también bien informados. Muy buenas tardes. Buenas tardes.